¿Qué información del gobierno puede compartir sobre ti? Ley C-12. Los nuevos poderes de compartición de información de la Ley C-12. ¿Qué información del gobierno puede compartir sobre ti? ¿Con quién? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué protecciones existen? ¿Y por qué la enmienda de la senadora Paulette Senior es una victoria importante para los residentes permanentes y ciudadanos canadienses? Hay un tema en la Ley C-12 que casi nadie está explicando en la comunidad hispanohablante, y es uno que te afecta sin importar cuál sea tu estatus migratorio. No se trata de si puedes o no pedir asilo. Se trata de tu información personal. De quién puede verla. De con quién puede compartirse. Y de qué puede pasar con ella una vez que sale del Departamento de Inmigración. Desde el 26 de marzo de 2026, el gobierno de Canadá tiene nuevas autoridades legales para compartir tu información migratoria con otras instituciones del gobierno. Y en este video vamos a explicarte exactamente qué significa eso, qué protecciones tienes, y cuál fue el cambio más importante que el Senado introdujo para proteger a los residentes permanentes y ciudadanos canadienses. Cuando interactúas con el sistema de inmigración de Canadá, proporcionas una cantidad significativa de información personal. Tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu país de origen, tu historial de viajes, tu dirección, tu empleador, tu historial de estudios, tus huellas digitales, y en muchos casos, información sobre tu familia, tu situación económica, y las razones por las que estás en Canadá. Toda esa información vive en las bases de datos de inmigración, refugiados y ciudadanía Canadá. Históricamente, esa información tenía restricciones relativamente claras sobre cómo podía usarse y con quién podía compartirse. La Ley C-12 cambia eso. Amplía de forma significativa las circunstancias bajo las cuales el Departamento de Inmigración puede compartir tu información personal con otras instituciones del gobierno. Para muchas personas en la comunidad inmigrante, esto genera preguntas muy concretas y muy urgentes. ¿Puede el gobierno de Canadá compartir mi información con el gobierno de mi país de origen? ¿Puede el gobierno provincial saber cuál es mi estatus migratorio? ¿Puede mi información llegar a Estados Unidos? ¿Pueden perder mis beneficios sociales si mi estatus cambia? ¿Están protegidos los residentes permanentes? Todas esas preguntas tienen respuestas en la ley, y vamos a responderlas una por una. Comencemos por entender exactamente qué autoriza la nueva ley en materia de compartición de información. El primer elemento nuevo es la compartición de información dentro del propio Departamento de Inmigración. La ley hace más fácil para Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá compartir información de clientes entre sus propios programas internos. Por ejemplo, usando los datos de una solicitud de residencia permanente para procesar una solicitud de ciudadanía más eficientemente. En términos simples, antes, diferentes programas dentro del mismo Departamento de Inmigración no podían compartir fácilmente la información que ya tenían sobre ti. Eso significaba que si habías enviado la misma información en una solicitud anterior, debías enviarla de nuevo en una solicitud nueva. Ahora esa barrera interna se elimina. El gobierno lo presenta como una mejora de eficiencia que reduce la carga administrativa sobre los solicitantes. El resultado práctico es que tu información circula más libremente dentro del departamento. El segundo elemento es la compartición con socios externos del gobierno. Bajo las nuevas autoridades, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá puede compartir información de identidad, estatus y documentos migratorios con socios federales, provinciales y territoriales a través de acuerdos escritos de compartición de información. Esto significa que organismos como los Ministerios Provinciales de Salud, de Servicios Sociales, de Educación o de Trabajo pueden recibir información sobre tu identidad migratoria si hay un acuerdo escrito formal entre ellos e Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá que lo autorice. El tercer elemento, y el que más debate generó durante el proceso legislativo, es la posibilidad de compartición con entidades extranjeras. Aquí la ley establece una regla clara y una prohibición igualmente clara. Las provincias y territorios no pueden compartir esta información con otros países a menos que Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá dé permiso escrito y la divulgación cumpla con las obligaciones internacionales de Canadá respecto al maltrato. Esto es importante. La ley no le da al gobierno provincial la libertad de compartir tu información migratoria con un gobierno extranjero. Esa decisión queda exclusivamente en manos del Departamento Federal de Inmigración, y debe cumplir con las obligaciones internacionales de Canadá, lo que incluye los principios de no devolución a países donde una persona corre riesgos. Ahora bien,
es importante ser muy honesto sobre un punto que el comisionado de privacidad de Canadá señaló directamente. La ley C-12 requiere acuerdos escritos de compartición de información cuando el ministro de Inmigración divulga información personal migratoria fuera del departamento. Esos acuerdos deben incluir qué elementos de información personal pueden divulgarse, el propósito de la divulgación, cualquier límite sobre el uso secundario y la transferencia posterior de la información, y cualquier otro detalle relevante. Lo que esto significa en la práctica es que antes de que tu información llegue a otra institución, debe haber un acuerdo formal que especifique exactamente para qué puede usarse. No es un intercambio informal, tiene que estar documentado. Sin embargo, el mismo comisionado de privacidad señaló algo que debes conocer. Como la ley permite al gobierno emitir regulaciones para la compartición de información, es importante que la oficina del comisionado de privacidad sea consultada por el gobierno en el desarrollo de esas regulaciones. Esto significa que los detalles de cómo exactamente se implementará este intercambio de información aún están siendo definidos. Las regulaciones específicas que determinarán exactamente qué información puede compartirse en qué circunstancias serán desarrolladas en los próximos meses. Pasemos ahora al punto más importante de este video para los residentes permanentes y ciudadanos canadienses. Durante el proceso legislativo en el Senado canadiense, hubo un debate muy serio sobre si las nuevas reglas de compartición de información debían aplicar también a personas que ya tienen estatus permanente en Canadá. El Senado adoptó una enmienda propuesta por la senadora Paulette Senior para proteger la privacidad de ciudadanos canadienses y residentes permanentes, eximiéndolos de las disposiciones de aumento de compartición de información en la ley, que permitirían al Departamento de Inmigración compartir información personal con otras agencias. Esto es una victoria muy significativa para una parte importante de la comunidad hispanohablante en Canadá. Si eres ciudadano canadiense o residente permanente, las nuevas autoridades de compartición de información de la Ley C-12 no aplican a tu información migratoria. Tu privacidad está expresamente protegida por esta enmienda. ¿Quiénes sí pueden ser afectados por las nuevas reglas de compartición? Los residentes temporales, es decir, personas con permisos de trabajo, permisos de estudio o visas de visitante, los solicitantes de asilo, y las personas con solicitudes migratorias activas de cualquier tipo que no sean ciudadanos ni residentes permanentes. Hay un elemento adicional sobre compartición de información que no podemos ignorar, porque ha generado preocupaciones legítimas entre expertos en privacidad. Se trata de un acuerdo de intercambio de información que ya existía antes de la Ley C-12, entre Canadá y los Estados Unidos, conocido como el Acuerdo de Compartición de Información de Visas e Inmigración, firmado en 2012. El acuerdo enmendado expande el alcance para incluir la compartición de información sobre residentes permanentes y tiene como objetivo tener el programa operativo antes del final del año calendario. La información personal de ciudadanos canadienses no se está compartiendo actualmente bajo este acuerdo, y los cambios propuestos no se extenderían a ello. Esto es importante porque muestra que el intercambio de información con Estados Unidos es un proceso que ya existe y que está expandiéndose. La enmienda de la senadora Senior protege a ciudadanos y residentes permanentes de las nuevas autoridades domésticas de la Ley C-12, pero el acuerdo bilateral con Estados Unidos es un instrumento separado con sus propias reglas. Y el comisionado de privacidad de Canadá ha señalado que las salvaguardas de ese acuerdo son en gran medida discrecionales, lo que significa que no son obligaciones absolutas sino compromisos que pueden interpretarse de formas diversas. Finalmente, un punto que el senador Tony Dean también destacó durante los debates parlamentarios merece ser mencionado. Las enmiendas propuestas se limitan a la compartición de información con socios domésticos y no darían poder adicional de aplicación o cumplimiento a otras organizaciones. Esto mejoraría la integridad del programa al desalentar el fraude mientras también mejora el servicio al cliente. Esto significa que el hecho de que otra institución del gobierno reciba información sobre tu estatus migratorio no significa automáticamente que esa institución pueda tomar acciones de deportación o enforcement migratorio. Eso sigue siendo responsabilidad exclusiva de los organismos de inmigración y frontera.